Es tal la ola de migrantes que quiere llegar a Estados Unidos que hoy la compañía de trenes más importante de México decidió suspender sus operaciones porque ya son demasiadas muertes, demasiados accidentes, demasiado riesgo. Detectaron que en algunas estaciones hay hasta 1,500 personas esperando para treparse a los vagones de carga que les ayudan a llegar a Estados Unidos. Esto es una crisis política para México y es una crisis política para Estados Unidos en un momento en que las dos naciones están en procesos de sucesión presidencial. ¿Qué es lo que está pasando? Que está de nuevo desbordada la migración. Llegan de Centroamérica, del Caribe, de Medio Oriente, de Sudamérica, de África. Y una vez que entran a nuestro país por la frontera sur, el transporte al que más recurren para moverse hacia el norte es el tren. Viajan en el techo de los vagones, arriesgándose a morir en una caída, a sufrir amputaciones. El flujo migratorio se ha disparado a tal grado que hoy la empresa de transporte Ferromex, del polémico empresario Germán Larrea, suspendió temporalmente el paso de 60 trenes de carga. Dijo que el objetivo es proteger la integridad física de los migrantes y evitar más muertes y accidentes que están afectando a niñas, a niños, adultos. Según la empresa, recientemente ha detectado la acumulación de migrantes en los carros de los trenes y en los patios de operaciones. La mayor concentración de extranjeros es en Torreón. Ahí contabilizaron más de 1,500. Luego en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, y entre Chihuahua y Ciudad Juárez con más de 1,000 personas. En Irapuato, Guanajuato, más de 800 personas que ocupan las góndolas de carga. Ferromex señaló que los trenes detenidos equivalen a 1,800 camiones y que este paro temporal afectará a las cadenas productivas, afectará el abasto, afectará el comercio internacional. Entre las mercancías que se transportan en las distintas rutas hay productos agrícolas, maíz, trigo, frijol. Hay alimentos como aceites, pastas, azúcar. Hay productos electrodomésticos, vehículos, autopartes, materiales de construcción, metales, minerales, químicos, fertilizantes. Ya ve que ayer le reportamos una estampida de aproximadamente 3,000 extranjeros, sobre todo haitianos, que irrumpieron en las instalaciones de la Comar en Tapachula para tratar de iniciar sus trámites de estancia temporal en México. El incidente ocurrió en la mañana, pero fue hasta las 10:45 de la noche que la Secretaría de Gobernación informó sobre lo ocurrido. Indicó que una mujer haitiana resultó con policontusión abdominal y otro hombre, también haitiano, con una fractura en el brazo. Dijo que ambos fueron trasladados al hospital donde se recuperan. Agregó que ante el incremento de solicitantes de condición de refugiado, amplió el horario para los trámites. Ayer atendieron a casi 2,000 personas según la cifra oficial. En Estados Unidos, concretamente en El Paso, Texas, la situación es similar. Autoridades de seguridad fronteriza reportan el cruce de 1,200 personas en promedio por día. Consideran que esto es el inicio de una tercera ola de migrantes que esperan recibir asilo político en los Estados Unidos. Algunos son procesados y puestos en libertad por la patrulla fronteriza, pero los centros de procesamiento ya están al límite de su capacidad y siguen llegando cientos de migrantes. El Paso, Texas, ha proporcionado refugio a través de hoteles a más de 4,200 personas nada más en la última semana. Los albergues están también desbordados. De acuerdo con la cadena CNN, las 3 estancias que opera la organización Opportunity Center for the Homeless han sobrepasado su capacidad durante las últimas 3 semanas y se espera que la situación empeore en los próximos días. Ayer en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador señaló que Ovidio Guzmán, presunto operador del cártel de Sinaloa e hijo del Chapo Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos porque al final ya no se amparó. Hoy los abogados de Ovidio Guzmán le respondieron al presidente y le reclamaron que la extradición fue ilegal. En un comunicado señalan que Ovidio Guzmán fue notificado de la determinación de la Cancillería la tarde del 14 de septiembre y el operativo para su traslado se llevó a cabo la mañana del 15 sin que pudiera informar a sus abogados sobre la extradición y sin que se respetara el plazo de 30 días para impugnar mediante un amparo. En el comunicado, los abogados Alberto Díaz y Juan Ledesma aseguran que la entrega de Ovidio Guzmán trastocó sus derechos fundamentales a la legítima defensa. El hijo del Chapo se encuentra en una prisión de Chicago, acusado por 11 delitos de narcotráfico y lavado de dinero. El 17 de noviembre está programada la audiencia siguiente en su contra. El famoso Peso Pluma, cantante de corridos tumbados, canceló el concierto que tenía programado para el 14 de octubre en Tijuana,
luego de que fue amenazado de muerte en una narcomanta. La noticia fue dada a conocer por Montserrat Caballero, la presidenta municipal de Tijuana, quien en entrevista con Milenio dijo que fue el propio artista, o sea, fue Peso Pluma, quien tomó la decisión de cancelar su concierto en Tijuana. En Chichihualco, Guerrero, habitantes reportaron balaceras y enfrentamientos que duraron cerca de 2 horas, como un combate de guerra. Ayer por la noche en redes sociales comenzaron a circular videos donde se escuchan las detonaciones de armas, se observan las calles vacías. Las actividades comerciales fueron suspendidas por la inseguridad y la violencia. Incluso en una de las carreteras que conectan con el municipio, hombres armados atravesaron un camión repartidor de leche para impedir la entrada de las autoridades. Hasta el momento no se han reportado muertes ni personas heridas. Durante las últimas semanas, este poblado se ha visto envuelto en una ola de violencia que ha dejado escuelas y comercios cerrados, los niños sin clases y el transporte público paralizado. Restaurantes y bares de Cancún, Quintana Roo, anunciaron hoy la suspensión del servicio por tiempo indefinido. O sea, están cerrando. ¿Por qué? Porque integrantes del crimen organizado amenazaron con atacar los negocios o atacar al personal que trabaja en estos bares y restaurantes si no pagan la cuota de protección, es decir, lo que conocemos como el derecho de piso. El fin de semana varios sujetos dispararon a las fachadas de los bares Olympus y Poseidón. A principios de septiembre, el bar Las Canoas y el restaurante El Ejecutivo también sufrieron ataques. Hasta hoy son por lo menos 8 empresarios que tienen más de 20 años de operación en Quintana Roo, los que anunciaron que suspenden sus actividades en los negocios por la inseguridad que se vive en Cancún. Esta tarde fue vinculado a proceso Alan N. por el presunto feminicidio de Ana María Serrano el 12 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En la audiencia se presentaron evidencias para demostrar que el acusado, quien era exnovio de la víctima, modificó la escena del crimen para simular que Ana María se había suicidado. Sin embargo, investigadores encontraron un cubrebocas y una gorra que pertenecían al acusado, quien fue grabado por las cámaras de vigilancia cuando ingresó al fraccionamiento donde vivía Ana María. Familiares de la víctima también aportaron pruebas como capturas de pantalla de varios mensajes de redes sociales donde se demuestra que el exnovio había amenazado a Ana María. También se dio a conocer que desde 2 días antes del asesinato, el exnovio entró a la casa de la víctima para robarse su computadora. El presunto feminicida va a seguir preso en el penal de Barrientos, Estado de México, mientras se determina su situación jurídica. Esta madrugada, Morena publicó las convocatorias para quienes quieren ser candidatos a las gubernaturas, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno el próximo año. Y se ve que le salió mal la elección de candidata presidencial porque están haciendo justo lo contrario. Para las candidaturas de gobernador no puede haber campañas, está prohibido tener anuncios espectaculares, no pueden gastar mucho dinero, no tienen que renunciar a sus cargos, ningún servidor público tiene que mostrarse a favor o en contra de algún aspirante, o sea, no puede haber cargada. Tampoco se podrán utilizar los programas sociales para favorecer a algún candidato o candidata. Los aspirantes no podrán acusar o descalificar a cualquiera de sus oponentes ni a las dirigencias del partido. O sea, todo lo que pasó en la elección de candidatura presidencial de Morena, ya no. ¿Y entonces qué queda? Pues la encuesta y ya. Los aspirantes podrán registrarse entre el 25 y el 26 de septiembre y a más tardar el 30 de septiembre cada comité publicará sus listas aprobadas con 2 candidatas y 2 candidatos para mantener la paridad de género. Al final, 5 candidaturas a gobernador serán para hombres, 4 para mujeres. Los candidatos se definirán por medio de encuestas mixtas. Quienes hayan visto publicidad de su persona en cualquier forma deberán deslindarse pública, política, financiera y jurídicamente de cualquier tipo de campaña dispendiosa. También deben llamar a sus simpatizantes a frenar cualquier campaña de descalificación en las redes sociales. Hoy Mario Delgado adelantó que para armar su lista de candidatos a legisladores plurinominales, Morena va a hacer un sorteo y dice que esto evita los acuerdos cupulares. En las listas plurinominales de senadores, de diputados federales, de diputados locales, una vez que se hayan cumplido las acciones afirmativas, que también serán por tómbola, el resto de los espacios, de acuerdo a nuestros estatutos, serán por tómbola. En el caso de Puebla, son al menos 10 los aspirantes morenistas a la gubernatura. Entre ellos, Rosario Orozco se acaba de apuntar, la viuda del exgobernador Miguel Barbosa, expresidenta del DIF estatal, ya dijo en redes sociales que cumple con los requisitos para participar.
También está el expresidente del Senado, Alejandro Armenta, quien anunció que va a pedir licencia para separarse de su escaño y participar en el proceso interno. Otro de los aspirantes a Puebla por Morena es Ignacio Mier, el coordinador de la Cámara de Diputados. Él ya ha colocado más de 500 espectaculares para promover su imagen, 343 bardas y 384 lonas en distintos lugares del estado. La diputada federal del PAN, Ana Teresa Aranda, asegura que Mier ya se gastó más de 400 millones de pesos en año y medio haciendo promoción ilegal y presentó una denuncia contra Mier ante el Instituto Electoral de Puebla. ¿Qué dice Mier? Que las denuncias son de risa y que, claro, no son iguales a los de antes. Antes de las precampañas, ha gastado ya el 1000% de ese tope. No solo Ignacio Mier debería de ser excluido de la contienda electoral, sino que Morena no debería presentar candidato. Claro, si tuvieran tantita vergüenza. A ver, no somos iguales y no quiero responderle porque luego me vaya a acusar de violencia política en razón de género, entonces mejor ahí. No, sí, porque voy arriba en las encuestas, hombre. Hoy Mario Delgado dio por hecho que Marcelo Ebrard no se va de Morena, reiteró que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena sigue analizando la impugnación del proceso interno y dejó ver con que no hay problema con que la asociación civil de Marcelo Ebrard, la que lanzó ayer, pues forma parte del partido. Respecto de Marcelo Ebrard, ayer lo que entendimos de su mensaje es que va a continuar en Morena, cosa que nos pone muy felices y pues le felicitamos a Marcelo por esta decisión, que siga contribuyendo de manera tan importante a este proyecto de transformación. Y bueno, él tiene todo su derecho a organizarse, a tener esta asociación civil. Obviamente, como lo establecen los estatutos de Morena, no hay corrientes aquí en Morena, no hay ningún tipo de afiliación corporativa, ni puede representar ninguna asociación o ninguna organización algún tipo de corriente o de privilegios o de cuota. Pues es un proceso que lleva la Comisión de Honestidad y Justicia. Nosotros pedimos que se hiciera una revisión a fondo, que se fuera a las últimas consecuencias, que no fuera una revisión que dejara ahí cabos sueltos, sino que se atienda con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y es lo que está haciendo la comisión. Tras estas declaraciones, Marcelo Ebrard respondió en un tuit: le recuerdo a Mario Delgado que Morena no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta. La respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede. El senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán presentó una iniciativa para que expresidentes de México, cuando termine su administración, se vuelvan senadores por un periodo de 6 años sin necesidad de ser electos en las urnas, como senadores honorarios. Según la propuesta, no les pagarían, pero sí tendrían las prestaciones y tendría también fuero constitucional. Rojas Díaz Durán argumentó que con la reforma se busca aprovechar la sabiduría de los expresidentes que dejan el cargo. De aprobarse, entraría en vigor hasta el 2030, es decir, ningún expresidente anterior, ni siquiera López Obrador, gozaría de este derecho. En la mañanera de hoy, el presidente López Obrador, que dice que no se mete en las elecciones, le dedicó varios minutos a echarle flores a la futura candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Claudia, que es una mujer excepcional, honesta, eso es muy importante. Claudia no es corrupta, es honesta. Además, es muy inteligente, tiene, ya lo he comentado aquí, doctorado, es académica y lo más importante, tiene buenos sentimientos. Claudia es de primera, la conozco desde hace mucho tiempo. Usted recuerda que como parte de la campaña, López Obrador entregó a Claudia Sheinbaum el bastón de mando, el símbolo que él recibió de los pueblos indígenas cuando tomó posesión como presidente. Durante la conferencia mañanera de hoy, una reportera puso en aprietos a López Obrador porque le mostró un audio de Santiago Ortela Sarmiento, originario del pueblo mazateco, representante indígena de 68 pueblos. ¿Quién es Santiago Ortela? Pues el que le entregó a López Obrador el 1 de diciembre de 2018, cuando tomó posesión, en la plancha del Zócalo, el bastón de mando. En el audio, el líder indígena le recordó al presidente que él no puede estar entregando el bastón de mando a quien quiera,
que la entrega debe ser por consenso de todos los pueblos indígenas, en una ceremonia sagrada, y que el bastón de mando tiene que ser devuelto cuando acabe su gobierno, y que serían los pueblos indígenas los encargados de dárselo a la próxima presidenta si así lo deciden. Quiero decir que el bastón de mando no es cualquier instrumento y no se debe usar, como he visto en las redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas. Para nosotros es una ofensa. Ya se imaginará cómo le cayó el comentario al presidente, no le gustó nada. Y entonces, ¿qué dijo? Que él no hizo una entrega de bastón de mando, sino un paso de estafeta de la dirigencia de su movimiento, no de la presidencia. Y que los pueblos indígenas no deberían protestar porque él los ha ayudado muchísimo y ha combatido la pobreza, y que si deciden, pues él lo devuelve al final de su gobierno, o que si no se lo entreguen a Claudia Sheinbaum o a quien resulte presidenta. Al verse exhibido por no consultar a los que le entregaron el bastón, el presidente aseguró que sí, que él sí pidió permiso, pero no dijo a quién. Decir que este bastón que entregué pues simboliza nuestro compromiso de atender de manera prioritaria a las comunidades indígenas. Ese es el significado del bastón que entregué, que también, para conocimiento, me fue entregado por una comunidad, no quiero mencionar de qué región, de qué etnia, de qué cultura, me fue entregado y pedí la autorización. Hoy se realizó el segundo simulacro nacional en Ciudad de México y 8 estados del país para recordar, para conmemorar los sismos del 85 y del 2017. Por primera vez el simulacro se hizo con 4 hipótesis, 2 de sismos, uno de magnitud 8 con epicentro en Acapulco, otro de magnitud 7.8 con epicentro en Bavispe, Sonora. Y las otras 2 hipótesis fueron huracanes, nivel 3 y 4 en Quintana Roo y en Baja California Sur. Escuelas, instituciones públicas y privadas fueron evacuadas. En el Senado, la futura candidata del Frente Amplio opositor, Xóchitl Gálvez, recordó a las víctimas de los terremotos de 1985-2017. Criticó la eliminación del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, y dijo que ya propuso una reforma para crear una agencia especializada en desastres naturales que atienda estas cosas y evite la negligencia de las autoridades. No podemos dejar que políticos de escritorio y sin experiencia resuelvan las situaciones de mayor gravedad en nuestro país. Esa es la mejor manera de honrar la memoria de quienes han fallecido por desastres naturales. La presento hoy en memoria de los fallecidos de los sismos de 1985 y 2017, en especial de los niños del Colegio Rebsamen. El Colegio Rebsamen, que impacta en la candidatura de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum también recordó la fecha, puso un tuit. El 19 de septiembre es un día triste, pues 2 sismos, uno en 1985 y otro en 2017, causaron pérdidas lamentables. Mi solidaridad siempre con las víctimas y sus familiares. Este tuit generó críticas en redes sociales porque no mencionó directamente al Colegio Rebsamen, que se derrumbó en 2017, donde murieron 26 personas, incluyendo 19 niños, y en ese momento Claudia Sheinbaum estaba al frente de la alcaldía de Tlalpan, donde estaba el Rebsamen, y esa fue la alcaldía que otorgó los permisos de construcción al colegio que se cayó. El que sí se acordó fue el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Por más que la exdelegada de Tlalpan y Morena le apueste al olvido de las víctimas y busque chivos expiatorios, no podemos olvidar que ella aprobó la construcción ilegal que ocultó información de la complicidad y corrupción de su delegación. Mario Delgado respondió en su cuenta de X, dijo que una fecha como hoy debería conmemorarse con respeto. Escribió que lamentablemente y para sorpresa de nadie, una vez más el PRIAN lucra con la tragedia, mostrando lo que verdaderamente son, quieren sacar raja política de una desgracia. También en las redes Claudia Sheinbaum puso un link a un discurso de esa época. Justo en un tuit, un usuario señaló que Xóchitl Gálvez habría cometido plagio en la tesis con la que se tituló como ingeniera en computación de la UNAM. El director de la revista Etcétera, Marco Levario Turcot, expresó que tras una revisión se pudo constatar que el trabajo tiene párrafos copiados textualmente, que hay deficiencias metodológicas graves en los criterios de citación y en las referencias finales.
Xóchitl Gálvez respondió esta noche que todo forma parte de una campaña en su contra, que no fue plagio, pero que a lo mejor sí cometió errores a la hora de citar. La verdad de las cosas es que yo el título lo obtuve por experiencia profesional. Y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son 6 párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional. Vean lo que sucedió en el Senado, con el voto a favor de Morena y sus aliados, y de algunos legisladores del PAN y del PRI. Una ex candidata de Morena fue electa como consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya. Ella fue candidata de Morena al gobierno de Querétaro. También fue 2 veces propuesta por López Obrador para ser ministra de la Suprema Corte y la batearon las 2 veces. Hoy la sorpresa fue que además del voto de Morena y sus aliados, también votaron a favor del nombramiento los senadores del PRI, Manuel Añorbe, el coordinador, Ángel García y Verónica Martínez, además de los panistas Alfredo Botello, Estrella Rojas y Roberto Moya, así como los expriistas Erubiel Ávila y Claudia Ruiz Massieu, que actualmente son independientes. Celia Maya dijo que no es una imposición del presidente. Así estuvieron las críticas y la defensa de la nueva consejera de la Judicatura, morenista, avalada con votos del PRI y del PAN. Lo que este nombramiento va a hacer es invadir por parte del presidente López Obrador y Morena la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y ahora nosotros somos el grupo mayoritario. Esa es la realidad. Somos el grupo mayoritario y nosotros vamos a decidir con nuestro voto quién va a ser. No tienen nada que estar alegando. La señora Celia Maya tiene derecho a tener una filiación política, tiene derecho a estar a favor del partido que le guste, pero no puede ser que se esté proponiendo para un cargo tan importante en donde lo que debería haber es justicia. Y hoy ya vemos que López Obrador ve al Poder Judicial como adversario. Claro que no. Yo tengo los méritos para estar aquí y fue una convocatoria del Senado desde hace 2 años casi, en el 2021, y me anoté. Y ahí hemos estado toda la vida de que me supe conducir en mi trabajo como magistrada sin tener ningún problema por tener una militancia. Movimiento Ciudadano aprovechó la oportunidad para lanzarse contra el PRI. En redes sociales publicó un mensaje que dice: para quienes aún tienen dudas, el verdadero aliado de Morena es el PRI. Hoy votaron a favor del nombramiento de la nueva consejera del Consejo de la Judicatura Federal, ligada a Morena y propuesta por Morena. Hoy el PRI les vuelve a mentir y traicionar a los mexicanos, disfrazándose de oposición, vulnerando la autonomía e independencia del Poder Judicial y estando al servicio del poder. Aquí le informamos que la semana pasada los dirigentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD fueron a Nuevo León a denunciar que el gobierno de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, encabeza una red de acoso y abuso de autoridad contra diputados locales y alcaldes solo por ser de oposición, que les cierran negocios, que son víctimas de vandalismo en sus propiedades, que despiden a sus familiares que trabajan en el gobierno. Ahora, el alcalde priista de Apodaca, César Garza, denunció que trabajadores del drenaje fueron a cortarle el agua, casi cortar el agua, reducir el suministro de agua a casa de su papá sin dar una explicación. Y así reaccionó el alcalde contra Samuel García. Mandó una cuadrilla de agua y drenaje, teniendo papá al corriente sus recibos. Papá paga el predial el día 1 del año. A que le redujeran el agua. Los trabajadores de agua y drenaje que hicieron el trabajo, les daba vergüenza hacerlo. Dijeron: señor, pues es una orden de arriba. Es un acto arbitrario. Traen la lista de mi familia. A ver, eres un cobarde. Eres un cobarde. Te conozco. Me tuviste en tu casa en domingos pidiéndome consejos. Siempre te serví de la mejor manera, buscando acuerdos y convenios. Pero eres un cobarde.
Eso le dijo a Samuel García. Hoy, el secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, brazo derecho de Samuel García, ofreció disculpas a César Garza y aseguró que el recorte de suministro de agua a la casa de su papá no fue orden del gobierno estatal. Garza aceptó las disculpas, aseguró que Navarro no tiene la culpa de esto, que la orden fue del gobernador directamente de Samuel García. Desde el 28 de agosto, los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo mantenían un paro para exigir la destitución de la directora María Teresa Paulín, a quien acusaron de permitir y proteger a docentes vinculados con presuntos actos de acoso sexual, hostigamiento, discriminación y violencia psicológica contra los estudiantes. Hoy un grupo de manifestantes dieron portazo, desatando enfrentamientos con trabajadores. Hubo daños dentro del inmueble que alberga oficinas de rectoría y una de las unidades del transporte universitario conocido como Garzabús fue secuestrada. Medios locales hablan de 10 personas lesionadas. La universidad lamentó lo que pasó, señaló que a pesar de los acercamientos que ha llevado a cabo con los estudiantes inconformes, el canal de comunicación sigue siendo inconsistente. Aseguró que van a tomar medidas legales por los destrozos en las instalaciones. Tras las protestas, personal de la universidad recuperó el edificio central, también el Instituto de Artes. Los universitarios responsabilizaron al rector Octavio Soto de cualquier represalia. Y lo que faltaba, en el metro reportan una plaga de chinches. En redes sociales se dio a conocer la denuncia de un usuario quien asegura que halló estos insectos en uno de los vagones de la línea A que va de Pantitlán a La Paz. En cuestión de días la denuncia se volvió viral y en un comunicado el sistema de transporte colectivo negó la existencia de chinches, pero para dar certeza a los usuarios fumigó todos los trenes en la línea que va al Estado de México. Señaló que durante las madrugadas realizan limpieza en estaciones, también en trenes y reciben un tratamiento de mantenimiento preventivo. Luego de la polémica presentación en la Cámara de Diputados sobre FANIs, ¿no?, fenómenos anómalos no identificados, hace unas horas la UNAM auspició una ponencia llamada Extraterrestres o Esqueletos de Llama. Ante crédulos y charlatanes, la ciencia responde, así se llamaba la ponencia. Los científicos que participaron criticaron la audiencia que hubo en la Cámara de Diputados, explicaron las diferencias entre ciencia y pseudociencia. También criticaron la exposición de momias de supuestos extraterrestres por parte de Jaime Maussan y rechazaron que hubiera evidencia científica de que estos seres sean de alguna especie no humana. Dijeron que incluso había datos de que las momias tenían restos humanos precolombinos y de animales nativos como llamas. En redes sociales comenzó a circular un video en el que los senadores del PRD, Miguel Mancera, y de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis y Francisco Bracamontes, anuncian que van a ir los de RBD a recibir un reconocimiento al Senado el próximo 19 de diciembre. La noticia causó revuelo y confusión, no solo porque los legisladores se disfrazaron de RBD, sino porque está previsto que las labores del Senado terminen el 15 de diciembre, entonces pues no habría pleno para entregar el reconocimiento a los de Rebelde. Los senadores ya aclararon en un comunicado que no hay fecha formal para la entrega. Este es el video en el que Mancera, Kempis y Bracamontes aparecen en plan rebelde. Es oficial. RBD en el Senado de la República. Este 19 de diciembre a las 12 horas en el Salón de Sesiones. Le daremos un reconocimiento a los 5 integrantes. Por ser el grupo pop mexicano más importante de la música hispana. Podrás ver el evento totalmente en vivo. A través de todas las plataformas digitales del Senado de la República. Y mucha atención a todos los fans rebeldes. Porque tú podrías ser seleccionado para formar parte del público. Deben estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Este 19 de diciembre en el Senado de la República. Buenas noticias para la economía del mundo y de México. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, elevó sus perspectivas de crecimiento de la economía mundial para 2023. Se espera que crezca 3%. Hace 3 meses se preveía 2.7%. Sin embargo, para 2024 se redujo a 2.7%. La estimación anterior era de 2.9%. Para el caso de México, la OCDE ajustó también su pronóstico al alza. Crecerá 3.3% este año, una mejora al 2.6% anticipado, y para 2024 también lo elevó de 2.1% a 2.5%. En Nueva York comenzó la 78 Asamblea General de la ONU. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue el primer orador entre los jefes de Estado. Alertó del riesgo que existe en Guatemala de un posible golpe de Estado
que impediría la investidura de Bernardo Arévalo, el ganador de las elecciones presidenciales. Estuvo también Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, que por primera vez asistió a la Asamblea General de la ONU, acusó a Rusia de realizar un genocidio con el secuestro de niños y calificó de inaceptable que Rusia sea miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, de los 5 países con mejor estatus en Naciones Unidas. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado al presidente de China, Xi Jinping, a trabajar responsablemente. Y sobre el asunto de Rusia, afirmó que ningún país en el mundo va a tener asegurada su independencia si Ucrania pierde la guerra por la invasión rusa. When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace because Russia's price for peace is Ukraine's capitulation. Ahí mismo en la sede de la ONU, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, señaló que los países miembros del Consejo de Seguridad ya no trabajan para garantizar la seguridad mundial y el organismo se ha vuelto un campo de batalla donde chocan las estrategias políticas de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Erdogan prometió intensificar los esfuerzos diplomáticos con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. Por cierto, ¿sabe quién pasó un momento muy incómodo? El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro. Cuando se preparaba Petro para dar su discurso, los asistentes a la asamblea no lo estaban pelando, no le hicieron caso. Algunos seguían de pie, otros decidieron abandonar el salón. Mire cómo estaba. El presidente colombiano volteaba a ver al encargado de la asamblea desconcertado, pedía como que alguien pusiera orden, como que alguien le hiciera caso. Fueron casi 2 largos minutos en los que el mandatario colombiano estaba listo, desconcertado y no le hacían caso. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Gustavo Petro Urrego, President of the Republic of Colombia, and invite him to address the Assembly. Extraordinary. Sorry, sir. I have to repair the gavel. This is extraordinary. Excellencies, ladies and gentlemen, can I ask that the Assembly come to order? En Sudán se agudiza la crisis humanitaria. La ONU advirtió que más de 1.200 niños menores de 5 años de edad murieron de sarampión y desnutrición en campamentos de refugiados desde mayo, mientras que miles van a estar al borde de la muerte en los próximos meses a consecuencia del conflicto armado en este país. El panorama no es alentador porque el sarampión y la desnutrición se han sumado a brotes de dengue y de malaria. Sudán se ha convertido desde mediados de abril en escenario de violentos enfrentamientos entre miembros del ejército y de las milicias paramilitares conocidas como Fuerzas de Apoyo Rápido, que luchan por hacerse del control del país. El conflicto ha dejado por lo menos 5.000 personas muertas y más de 12.000 heridas. La ONU calcula que casi 25 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población, necesita ayuda humanitaria, incluyendo 13 millones de niños. Y con esto llegamos al final de este programa. A nombre de todos los que lo hacemos, gracias por sintonizarnos. Mañana a las 9 de la noche aquí les espero. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.